Estimados amigos, en nuestro enfoque de hoy vamos a conversar sobre un tema por demás interesante, como es por qué una economía necesita o requiere de recursos externos, necesita dólares, disponer de divisas en cantidades abundantes, y qué mecanismos o qué vías tiene esa economía para asegurarse la obtención y disponibilidad de esos recursos. Este es un tema por demás importante, crucial diría yo, en la economía venezolana en los momentos actuales. Y esto, en cierto modo, explica por qué las autoridades, las nuevas autoridades económicas, están haciendo una serie de esfuerzos en distintos frentes, en distintas acciones, digámoslo así, para asegurarse la captación de estos recursos. Lo primero que podríamos decir con respecto a este tema es que, obviamente, cualquier economía necesita realizar una serie de gastos en el exterior para pagar todo lo que adquiere en el resto del mundo, las importaciones de bienes y de servicios que adquiere, para que sus nacionales puedan disponer de las divisas suficientes para poder realizar sus actividades financieras o sus actividades inclusive turísticas o de viajes en el resto del mundo, y también para que una economía pueda cumplir una serie de obligaciones financieras, una serie de servicios de la deuda u obligaciones financieras que tiene con el resto del mundo. Todos estos son pagos que tienen que realizarse en dólares, tienen que realizarse en divisas extranjeras, y obviamente he allí pues la importancia o la necesidad de que se dispongan de estos recursos. Obviamente, ¿de dónde proceden estos recursos o qué, digamos, qué alternativas tiene una economía para obtener estos recursos? Pues obviamente la primera de ellas, la más directa e inmediata, es la exportación de bienes y de servicios que realiza esa economía con el resto del mundo. En el caso de nuestro país, las exportaciones de petróleo nos han dado un flujo de divisas bastante abundantes en lo histórico. En el año 1981, por ejemplo, exportamos más de 20.000 millones de dólares, y ese fue el ingreso de divisas que procedió por esas actividades de venta en el resto del mundo. Y esto obviamente es una de las fuentes esenciales y fundamentales de una economía que en todo momento tiene que ser preocupación central dentro de esa economía, por tratar de diversificar, de ampliar y de consolidar esa fuente fundamental de obtención de divisas como son las exportaciones. De allí, por ejemplo, la importancia entonces que tiene la diversificación y consolidación, todos los esfuerzos que se hagan en nuestro país con la finalidad de fomentar y desarrollar y diversificar las exportaciones, es algo plenamente justificado en nuestro medio, porque esa es, digámoslo así, la principal fuente o la fuente esencial de recursos para la captación de divisas. Sin embargo, existen otra serie de fuentes, digámoslo así, a los que podemos o que se pueden utilizar. Una de ellas, por ejemplo, es el endeudamiento externo. Simplemente es la obtención de recursos procedentes de la contratación de obligaciones en el resto del mundo, de la obtención de préstamos en el resto del mundo, que obviamente significa un ingreso de capitales para esa economía. Sin embargo, tenemos otra serie de opciones o de alternativas para la captación de esos recursos que pueden ser muy diversos. Uno de ellos, por ejemplo, puede ser la repatriación de capitales, es decir, capitales que tienen los nacionales de un país en el resto del mundo, depositados o colocados en el resto del mundo. En la medida en que esos capitales fluyen hacia el país en cuestión, pues se está obviamente obteniendo unos recursos. Sin embargo, para ver esto en un ámbito, digamos, más amplio, nosotros deberíamos ver toda esta problemática que estamos viendo como una problemática de un flujo en doble sentido. Es decir, al igual que lo que sucede con una familia que obtiene ingresos y esos ingresos le sirven para realizar gastos o erogaciones que necesitan realizar para satisfacer las necesidades de la misma, igualmente un país tiene un doble flujo de ingreso de divisas y a su vez un flujo de salida de divisas para el pago de aquellas importaciones, servicios de deuda externa, etc. Si nosotros entonces vemos la cuestión como una forma más amplia, la disponibilidad de divisas que pueda tener una economía, un país en cuestión, no solamente pues va a depender de cuántos dólares se pueden obtener, cuántos dólares van a ingresar al país, sino que también se puede hablar de cuántos dólares dejan de salir del país. Y por lo tanto, si partimos del principio que es muy importante para cualquier economía disponer de recursos abundantes, disponer de recursos externos abundantes, pues es lógico pensar que en buena medida los esfuerzos que se hagan para incrementar los ingresos de divisas o los esfuerzos que se hagan para disminuir la salida de divisas hacia el resto del mundo son esfuerzos que en cierto modo se conjugan
y van buscando específicamente el objetivo de disponer de las cuantiosas o de los recursos externos que necesita una economía. Vamos a cumplir unos compromisos, al regreso vamos a ver, en cierto modo, bueno, por qué se necesitan, o ampliar un poco más estos conceptos de por qué se necesitan estos recursos y qué opciones específicamente tendría nuestro país en el futuro inmediato para precisamente disponer de recursos externos en la cantidad abundante que requiere nuestra economía. Ya regresamos. En los actuales momentos se puede decir sin temor a errar que nuestra economía necesita en una forma incuestionable abundantes recursos internacionales o la disponibilidad de divisas en cantidades muy elevadas. Una de las razones esenciales que soportan este criterio es que en Venezuela durante los últimos 3 años se ha observado, se ha operado una contracción sumamente intensa de reservas internacionales. Nosotros hemos perdido en torno de 9.000 millones de dólares de reservas internacionales, hemos perdido casi 2/3 de las reservas internacionales del país, y esto es algo muy grave, simplemente porque esto ha incrementado tremendamente la vulnerabilidad de nuestra economía a cualquier fenómeno adverso que proceda del resto del mundo. Esto simplemente se explica en una forma muy sencilla, y esto ya lo hemos conversado en programas anteriores. Las reservas internacionales no son más para una economía que el ahorro externo que tiene una economía equivale al ahorro de una familia, y por lo tanto, si una familia, su ingreso, digámoslo así, depende de un negocio muy aleatorio, muy errático, que nadie sabe cómo va a ir mañana, esa familia debe, obviamente, mantener elevados niveles de ahorro, porque así como las cosas pueden ir muy bien y los negocios pueden ir muy bien y los ingresos de esa familia ser muy abundantes y por lo tanto ellos poderse dar una vida de millonarios, asimismo de la noche a la mañana puede suceder que los ingresos se reduzcan a la mitad, y ese empobrecimiento abrupto o súbito de esa familia pues lleva a la prudencia, la debe llevar a mantener ahorros en cantidades importantes, de tal forma que cuando caigan sus ingresos en un momento dado, ellos puedan echar mano a esos abundantes ahorros para mantener sin mayores traumas o sin mayores cambios su estándar de vida. Esto exactamente es lo que le sucede a una economía como la venezolana, que es tan dependiente en cuanto a su exportación y captación de recursos de la venta al exterior o de la exportación de un producto cuyos precios tienen un comportamiento tan errático e impredecible como es el petróleo. Todos sabemos que los precios del petróleo dependen de circunstancias políticas explosivas o inclusive religiosas en un área del mundo donde no tenemos ninguna capacidad de influencia, y por lo tanto, así como los precios del petróleo pueden estar muy a nuestro favor, de la noche a la mañana, como sucedió en 1986 o en 1988, pueden caer abruptamente, nos podemos empobrecer, y la prudencia debe llevar siempre a Venezuela a mantener reservas internacionales en cantidades muy abundantes, porque son precisamente esas reservas, las defensas, digámoslo así, el factor que nos va a permitir absorber golpes que procedan de caídas abruptas en los precios del petróleo que pueden suceder en cualquier momento. Como hemos perdido muchísimas reservas internacionales durante los 3 últimos años, producto en buena medida de esa caída de los precios del petróleo, pero también de una serie de errores en materia de política económica que se cometieron durante ese lapso, tiene que ser una de las primeras prioridades de la política económica actual el reponer, el incrementar esas reservas internacionales en magnitudes importantes para llevarlas nuevamente a unos niveles razonablemente altos y que nos permitan precisamente pues dormir tranquilos, porque sabemos que ante cualquier circunstancia adversa que se presente en materia petrolera, ahí van a estar esas reservas precisamente para darnos ese soporte, para mantenernos a flote, para defendernos de ese empobrecimiento súbito que signifique la eventual caída de los precios del petróleo. Esta es pues una de las razones esenciales por las que Venezuela tiene que hacer una serie de esfuerzos, todos los esfuerzos que estén a su alcance, por incrementar la disponibilidad de divisas, es decir, tiene que hacer todos los esfuerzos necesarios para incrementar los ingresos de divisas o para disminuir la salida de divisas del país, y que así podamos entonces apuntalar esas reservas internacionales. Si a esto unamos pues todos los requerimientos de divisas que tiene una economía en condiciones normales para financiar las importaciones que requiere, para financiar
los pagos que tiene que realizar en el exterior. Todo ello pues explica por qué Venezuela necesita en este momento de recursos abundantes. Igualmente, Venezuela en este momento está atravesando por una situación muy difícil y esto obviamente hace muy complejo, un objetivo bastante difícil de lograr, el inspirar confianza acerca de la futura o la inmediata evolución que va a tener nuestra economía. Uno de esos elementos de confianza que tiene que crearse en el público es el convencimiento del público, el convencimiento en la mentalidad de los venezolanos de que el tipo de cambio no tiene por qué comportarse erráticamente o dar brincos abruptos. Y por lo tanto, uno de los objetivos centrales que tiene que también irse buscando en la política económica es crear una expectativa cambiaria estable, la expectativa de que el tipo de cambio va a comportarse en una forma más o menos estable, de que si va a subir lo va a hacer sin mayores brincos o sin mayores cambios abruptos, y para ello se requiere esencialmente que exista una disponibilidad de divisas lo suficientemente abundantes como para que los venezolanos se convenzan de que el Banco Central va a disponer de los recursos suficientes para mantener alimentado en una forma regular y permanente al mercado de divisas, evitándose así aumentos abruptos en la cotización que lleve a situaciones de nerviosismo, a demandas nerviosas ante el convencimiento de que el tipo de cambio inevitablemente va a dispararse, simplemente porque el Banco Central no disponga de divisas. Es necesario, por lo tanto, crear esa conciencia, crear esa expectativa favorable en materia cambiaria, y para ello es esencial y fundamental que el Banco Central disponga de divisas en cantidades abundantes, que dé pues esa imagen de que el gran oferente, en el caso de nuestro país, de divisas, que es el Banco Central, dispone de los recursos suficientes a tales fines. Ahora bien, entonces cabría preguntarse, bueno, ¿qué puede hacer Venezuela? ¿Qué opciones tiene Venezuela para incrementar y apuntalar su situación de reservas internacionales y a la vez asegurarse una disponibilidad de divisas en cantidades abundantes? Bueno, pues viéndolo nuevamente desde el punto de vista del flujo de esos recursos, es decir, de que la disponibilidad de divisas depende esencialmente de lo que se disponía a comienzos de este año, más lo que ingresa menos lo que egresa, pues obviamente las opciones que tiene Venezuela, o lo que tiene que estudiar y explorar Venezuela, es cómo aseguro yo que lo que me entra de divisas sea lo máximo posible y cómo me aseguro de que lo que me salga de divisas sea lo mínimo posible. En tal sentido, digamos, es lógico pensar que la primera opción que debería estudiar Venezuela es incrementar sus exportaciones, que es la primera fuente, como decíamos en el segmento anterior, de la captación de esas divisas. En este sentido, sin embargo, Venezuela tiene pocas opciones en el plazo inmediato, en la cuestión de las próximas semanas o los próximos meses, esencialmente porque lo que nosotros exportamos es petróleo, y ahí hay una severa limitación debido a las decisiones de OPEP de limitar los niveles de producción y consecuentemente los volúmenes de exportación que puede realizar nuestro país al exterior. Si bien durante los primeros meses del año los precios se portaron a nuestro favor, mostraron una tendencia al alza, y eso obviamente ayudó porque mejoraron las exportaciones, en este momento, hacia mediados de este año y lo que se espera para el tercer trimestre del año, más bien es que las exportaciones, o que los precios, mejor dicho, van a ir a la baja, y ahí vamos a tener un elemento, aunque relativamente negativo, aunque no de grandes proporciones, se espera. Por lo tanto, ahí en cuanto a las posibilidades de incrementar nuestras exportaciones tenemos severas limitaciones, porque entre otras cosas, si bien tiene que ser prioridad absoluta de la política económica de mediano y largo plazo en Venezuela, el fomento y diversificación de las exportaciones para así ampliar, digámoslo así, la canasta o la cesta de productos que nosotros vendemos al exterior, creo que en el plazo inmediato, en el corto plazo, tenemos muy pocas opciones de tener esperanzas de incrementar ese tipo de importaciones en unas magnitudes de consideración. Por lo tanto, hay que buscar otros mecanismos, otras vías para asegurarnos la captación o la disponibilidad de esos recursos abundantes. La segunda vía, obviamente, es tratar de disminuir las salidas de divisas por concepto de importación. En tal sentido, sí creo que Venezuela tiene unas posibilidades bastante amplias en el año 1989 en tal sentido, porque en 1988 se incrementaron las importaciones en una magnitud o en una proporción sumamente elevada. Las importaciones, de acuerdo a los estimados del Banco Central, superaron los 11.000 millones de dólares. Esto fue un incremento muy acentuado con respecto
a las importaciones de 1987, donde estas se ubicaron más o menos en 8.800 millones de dólares, y esto obviamente implicó que Venezuela, o que los venezolanos pudieran importar masivamente recursos en el año 1988. Esto se vio grandemente estimulado debido al tipo de cambio de 14.50 por dólar, que estaba congelado ya prácticamente por 2 años, y que hacía, ante la mayor inflación interna que externa, que el mejor negocio en Venezuela en el año 88 fuese cambiar 14 bolívares 50 por $1, porque $1 afuera compraba más de lo que compraban 14 bolívares 50 localmente. Por lo tanto, pues eso llevó a los venezolanos a volcarse en la demanda de divisas y obviamente a incrementar sus importaciones en magnitudes de consideración. Estas mayores importaciones significaron que los inventarios de materias primas, de productos intermedios, en general de productos importados, a comienzos de 1989 fuesen muy elevados en la inmensa mayoría de las empresas, no en todas, pero sí en buena parte de las empresas, y que por lo tanto a lo largo de 1989 se pudiera vivir, digámoslo así, haciendo uso de esos inventarios sin tener necesidad de realizar importaciones masivas. Es por esto que este año, combinado con una recesión económica, combinado con un menor nivel de actividad económica, que incuestionablemente se va a operar en el año 1989, todo ello pues se aunará para hacer que las importaciones, las compras que haga Venezuela en el exterior sean sustancialmente menores en 1989 de lo que lo fueron en 1988 y que por ahí nos podamos ahorrar una cantidad muy importante de divisas. Sin embargo, si bien esto es necesario, esto es conveniente, esto es esperanzador, ello no es suficiente. Es necesario buscar otros caminos, otras vías alternas y paralelas que también nos aseguren la disponibilidad de una mayor cantidad de divisas. Y una de ellas, o dos de ellas mejor dicho, son, por una parte, la obtención de nuevos préstamos, la obtención de asistencia financiera en el resto del mundo a través de la obtención de préstamos y por lo tanto hay que buscar esos préstamos donde estén disponibles. Los bancos sabemos que no tienen mucho interés o un particular interés en realizar una asistencia financiera cuantiosa y la única fuente, digámoslo así, que está abierta a nosotros en magnitudes de consideración son precisamente el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otras organizaciones de carácter bilateral como los bancos de fomento de exportaciones de los distintos países industrializados, así como algunos gobiernos de países industrializados que estarían eventualmente dispuestos a prestarnos dinero en magnitud de consideración. Es por esto que Venezuela pues, está haciendo uso durante este año y los años subsiguientes de estos recursos, particularmente los recursos que proceden de los organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que como ya dije, pues son opciones que tiene abierta Venezuela para la captación de sus recursos. Sin embargo, de nuevo, la contracción de importaciones y la obtención de asistencia financiera de estos organismos, si bien van a contribuir obviamente a mejorar la posición de disponibilidad de recursos de Venezuela en el año 1989 y años subsiguientes, ello no será suficiente. Es necesario también hacer uso de un camino alternativo que es tratar de reducir al mínimo posible las salidas de divisas por concepto de servicio de la deuda externa, y ahí entonces está la importancia capital que tiene todas las negociaciones que se hagan con la banca acreedora internacional con el objeto de obtener los mejores términos para servir esa deuda, reducir en la mayor medida posible las salidas de divisas por este concepto. Vamos a cumplir unos compromisos, al regreso vamos a ver qué opciones tiene Venezuela y qué experiencias últimas se han vivido, específicamente qué experiencia se vivió en el caso de la negociación que acaba de culminar México con los bancos acreedores y qué esperanzas tiene Venezuela de obtener términos similares o mejores a los obtenidos por el país azteca. Ya regresamos. En días pasados, México llegó a un acuerdo con la comunidad acreedora internacional, básicamente con los bancos acreedores privados, acerca de los nuevos términos en que se iba a servir la deuda que tenía el gobierno mexicano con esas instituciones privadas
que montaba a los 54.000 millones de dólares. En este nuevo acuerdo, México, digamos, logró una serie de cosas novedosas, distintas a lo que tradicionalmente hasta el momento se habían logrado, y esto se fundamenta esencialmente en el nuevo marco en el que se están desenvolviendo la cuestión de la deuda externa de los países de la América Latina o del tercer mundo, que son precisamente lo que se ha dado por llamar el Plan Brady, basado en los anuncios del secretario del Tesoro norteamericano Nicholas Brady, que ya habíamos hablado pues también en un programa anterior y que consiste básicamente en explorar las posibilidades de reducir la deuda, de aliviar la deuda a través de procesos de reducción de esa deuda, es decir, de adquisición a descuento de la deuda de los países de la América Latina. Básicamente lo que México logró con los bancos acreedores acerca de esos 54.000 millones de dólares, que es más o menos la mitad de la deuda mexicana. La deuda total externa de México está en el orden de los 106.000, 107.000 millones de dólares, y lo que México logró fue un acuerdo acerca de 54.000 millones de dólares de esa deuda externa, que es la que tiene el gobierno mexicano con los bancos acreedores privados internacionales. Lo que logró México en esa mesa de negociación fue que los bancos tenían tres opciones a escoger, es decir, cualquier banco acreedor podía optar por tres opciones o inclusive por la mezcla de algunas de esas tres opciones. La primera de esa opción era que un banco podía simplemente mantener su deuda al mismo nivel anterior, es decir, si un banco, por ejemplo, tenía creencias contra México por 100 millones de dólares, iba a continuar teniendo acreencias por 100 millones de dólares con México, pero iba a cambiar las viejas acreencias por nuevas acreencias constituidas por bonos emitidos, denominados en dólares, emitidos por el gobierno mexicano, que tan solo iban a pagar una tasa de interés fija del orden del 6,25%. Es decir, una tasa sustancialmente menor a la que actualmente estaba pagando México. Los bancos que se acogieran a este esquema hacían que México, digamos, ahorrase pagos por concepto de interés de su deuda externa. Igualmente, los bancos tenían una segunda opción, que era la de simplemente vender parte de sus acreencias antiguas a México con un descuento del 35% y a cambio recibir bonos denominados en dólares emitidos por México, pero que pagaban los mismos intereses que antes, es decir, no se aplicaba la reducción, los menores intereses en cuestión. Y la tercera era simplemente de que un banco simplemente a lo que se comprometía con México era a hacerle o a concederle nuevos préstamos. Este acuerdo se vendió, digamos, por el gobierno mexicano como el gran acuerdo, como un acuerdo realmente extraordinario que le va a disminuir en una forma sustancial los recursos que tiene que pagar México en el resto del mundo, cosa a la cual muchos expertos en materia de deuda disienten de esa posición tan optimista. Ellos dicen que las opciones que están abiertas a los bancos van a reducirle, digámoslo así, los servicios de deuda a México en una cantidad relativamente importante, pero que está lejos de significar una reducción sumamente importante. Y ni mucho menos estos acuerdos llegados por México deben interpretarse como que México está disminuyendo la totalidad de su deuda en un 35%, no, ni muchísimo menos. La reducción de la deuda mexicana va a ser una cuestión completamente marginal, eventualmente, y así opinan algunos expertos, si esta reducción de hecho se da. Sin embargo, va a haber algunos ahorros importantes en los servicios de deuda y esto sin duda alguna va a ayudar a ese país a conseguir el objetivo de disponer de una mayor cantidad de recursos que en vez de transferirlos al exterior, simplemente los puedan disponer ellos localmente para gastarlos internamente o para atender sus requerimientos o necesidades más apremiantes. Pues bien, Venezuela en este momento está ahora abriendo negociaciones con la comunidad financiera internacional y, digamos, lo que todos los venezolanos esperamos es que como mínimo se logren los objetivos ya logrados por México. Sin embargo, yo creo que esta no va a ser una tarea fácil, ni remotamente. Esto van a ser unas negociaciones sumamente difíciles. Lo que logró México lo logró incuestionablemente con grandes ayudas del gobierno norteamericano y particularmente del Tesoro norteamericano, porque para los Estados Unidos México tiene una importancia mucho mayor que la que puede tener cualquier otro país de la América Latina, dada su condición limítrofe, y por lo tanto para los Estados Unidos es muy peligroso que México se radicalice o que en México surjan pugnas de tipo política de carácter izquierdista, etcétera, lo cual puede significar para los Estados Unidos algo muchísimo más grave que si esto sucede en cualquier otro país de la América Latina.
Esto sin duda alguna ha ayudado a México en la mesa de negociaciones y no creo que esa misma ayuda pueda estar presente en su plenitud para nuestro país. Por lo tanto, esas negociaciones no van a ser fáciles, esas son unas negociaciones complejas, difíciles, largas, y por lo tanto no creo que los venezolanos nos debemos trazar la gran esperanza de que en esta nueva negociación Venezuela va a lograr reducir su deuda a la mitad y el problema de la deuda va a desaparecer completamente. Vamos a tener que dar una pelea muy ardua, muy dura y muy difícil por lograr unos términos incuestionablemente más favorables que los que actualmente vigentes, pero que tan solo van a significar un paso importante en el logro del objetivo final, que es la solución definitiva del problema de la deuda, pero quedarán todavía muchos pasos por dar en el futuro y así sí, para realmente pues, obtener la solución definitiva de este problema. Reciban un cordial saludo y hasta la próxima.